están, estimados amigos de este canal YouTube? Las tres principales agencias calificadoras de inversiones a nivel internacional, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, han revisado su opinión de la economía peruana y la han calificado como de expectativa negativa, o ya la han degradado en la calificación con el correspondiente aumento del riesgo país. Yo quiero explicarles qué significa esto. A diferencia de lo que piensan los miembros del Partido Perú Libre, algunos congresistas de ese partido y algunos dirigentes, que parecen creer que estas son maniobras de la derecha o de las empresas transnacionales para no dejarlos gobernar. Yo diría que lo que ocurre es que estas agencias calificadoras están percibiendo lo que en el país se percibe mayoritariamente y también tienen que percibirlo fuera. No podría ser de otro modo. Es la gran incertidumbre que hay. Primero, porque no sabemos bien a dónde vamos como país. Segundo, porque las pocas acciones y propuestas que se han mencionado en el discurso o en alguna declaración periodística, y hay muy pocas, nos indica que se trataría de planteamientos que claramente, primero, no tienen un diagnóstico adecuado acerca de lo que pretenden corregir. Segundo, las supuestas propuestas de solución que implícitamente están planteadas no parecen ser solución, sino por el contrario, un problema agravado. Y tercero, porque no las grandes empresas transnacionales ni los grandes inversionistas, los millones de empresarios peruanos, emprendedores, tampoco tienen confianza. ¿Cómo van a tener confianza si lo que ellos necesitan es trabajo, es ingresos, es que los dejen invertir su pequeño capital, que los dejen trabajar en su forma de expresarlo, ¿no? Y lo que están encontrando solamente son señales ideológicas que en democracia las podemos escuchar, pero el problema es que están a nivel de la gestión de gobierno. Pensamientos que claramente no tienen un sustento, yo no diría solamente técnico, porque finalmente los sustentos técnicos se pueden lograr con el asesoramiento adecuado, sino que no tienen mayor sustento ni siquiera de coherencia política, ¿no? Por ejemplo, se dijo en la campaña y se sigue insistiendo, aunque claro, con otra estrategia que toma más tiempo, que se quiere cambiar la Constitución. Y a renglón seguido se quiere cambiar la Constitución para lograr, mediante una asamblea constituyente, para lograr supuestamente superar los problemas que nos aquejan. ¿Cuáles son los problemas que nos aquejan? El problema del desempleo, el problema de la falta de ingresos o los pocos ingresos que reciben millones de peruanos en este momento como producto más de la pandemia y de lo que ha tenido que ocurrir en la economía peruana por la pandemia que del propio proceso económico que veníamos teniendo hasta el 2019, que claro está, no era perfecto, que tenía muchos temas por revisar, pero si algún tema había que revisar con prioridad, no era el crecimiento económico y la inversión privada, sino fundamentalmente la ausencia, inoperancia y hasta acción inadecuada de un Estado, y como dicen muchos, ya no es un Estado que esté en capacidad en el siglo XXI de atender las necesidades básicas de la población y sus tareas principales, que son proveer bienes públicos, generar infraestructura básica, luchar contra la pobreza y la desigualdad y regular los mercados cuando estos abusan. Esa tarea no la realiza, pero el diagnóstico, en lugar de ir a modernizar al Estado, a darle tecnología al Estado, a descentralizar efectivamente el Estado, a capacitar al talento humano en el Estado, lo que van es a decir, vamos a darle al Estado mayores tareas, incluso reemplazando algunas de las tareas que hace el mismo.
Primer tema, pero además este tiene un correlato legal y constitucional. Quisieron prepotentemente, aprovechando el cambio de gobierno, intentar convencer que tenían que hacer el cambio de la Constitución ya. Se encontraron, no la habían estudiado, o sí la estudiaron y quisieron sorprendernos. El artículo 206 de la Constitución solo admite dos formas de cambiarla, total o parcialmente, dos formas. Las dos pasan por el Congreso. Congreso de la República, donde el gobierno de Perú Libre, ni con sus aliados, que son Juntos por el Perú, tienen los votos necesarios para poder lograr, a través del Congreso, digo, o una votación en una legislatura y un referéndum, o dos votaciones calificadas en dos legislaturas continuas. En ningún caso con asamblea constituyente. Para incluir una modalidad adicional de cambio constitucional a través de una asamblea constituyente, hay que modificar el artículo 206 de la Constitución, y eso no es todo, digamos, análisis que se puede hacer al respecto, no es posible, porque los números, los votos, no dan para eso. Además, porque la mayoría de la población no tiene en su prioridad ese tema. Pero lo tercero, lo más complicado, cuando se les pregunta a quienes quieren hacer estos cambios, ¿y dónde van a estar los cambios? ¿Cuáles son las propuestas de país, de actividad económica, en fin, política, sectorial u otra que quieran modificar? Solo dicen generalidades, para que la educación sea finalmente de calidad. Bueno, así dice la Constitución actual, eso no es problema de cómo se redacta la Constitución, sino cómo se ejecutan las políticas educativas. Para que la salud sea realmente una salud para todos, gratuita, y no haya privilegios. Bueno, eso dice la Constitución. El problema no es la Constitución, sino cómo se aplican las políticas, ¿no? Y obviamente lo que no dicen es que realmente lo que quieren cambiar es el capítulo económico para hacer que el Estado pueda tener una presencia en actividades productivas y en actividades que son hoy día, digamos, manejadas con el sector privado. Y, por otro lado, políticamente quieren hacer cambios para permanecer en el poder. Ahí sí no lo disimulan tanto, porque el señor Bellido, ex presidente del Consejo de Ministros, en su activa participación en las redes sociales, señala que ellos están y seguirán peleando por el cambio de la Constitución y por la reelección indefinida en el gobierno. Es su propósito. ¿Para qué? No tienen idea ellos. ¿Para qué? Para gobernar, simplemente, para luchar por el pueblo. Son frases generales. Pero realmente eso no significa que tengan debidamente estudiado qué hacer. Entonces, claramente, si los peruanos mayoritariamente estamos con incertidumbre, con desconfianza, con dudas acerca de cómo va a ir el país, porque el propio gobierno tiene esas dudas o plantea o proyecta esa incertidumbre, ¿cómo no lo van a estar los mercados internacionales, los inversionistas o los bancos que hacen análisis de país para poder recomendar a sus clientes, inversionistas, etcétera, fondos de pensiones, muchos otros, qué es lo que recomiendan con respecto a Perú? Y lógicamente lo que están recomendando las tres principales agencias, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, es que Perú hay que mirarlo ahora con cuidado, porque evidentemente se están generando condiciones que no son las adecuadas para promover las inversiones. El ministro de Economía, señor Franque, dice que no, que la confianza de los empresarios es clarísima, que están vendiendo bonos a precios adecuados y que el tipo de cambio está bajando. Bueno, el tipo de cambio está bajando en parte porque el efecto internacional que llevó a este tipo de cambio ya no está, ya hizo su efecto. Pero en segundo lugar, precisamente porque cambió el gabinete Bellido. Pero ahora veremos, todavía hay ministros dentro del nuevo gabinete Vázquez que tienen problemas. El ministro del Interior, el ministro de Educación y 2 o 3 ministros más. Entonces, claro, alguien dirá, bueno, que lo dejen gobernar al presidente Castillo, pero que el presidente Castillo entienda que tiene que gobernar de alguna manera mínima, con perfiles de ministros que ayuden, que sumen, que tengan sus ideas, eso es la democracia, pero que sumen. No puede haber un ministro del Interior que esté por encima de los generales de la Policía Nacional, que cuando fue parte de esa institución fue más de 140 veces sancionado. Y cuando se le pregunta, ¿y qué dice usted de esas sanciones? Bueno, yo era un poco rebelde. ¿Con qué autoridad el ministro del Interior va a poder dar un mensaje de liderazgo
a los generales, coroneles, comandantes, mayores y al último policía que está allí en una comisaría cuando no refleja en su propia actividad el ejemplo y la disciplina que estas instituciones deben tener. Tenemos un ministro de Educación que claramente su único currículum en materia de educación es ser un dirigente que estuvo liderando la protesta por la carrera magisterial y por digamos, la toma de exámenes a los profesores para poder generar una meritocracia en el cuerpo docente. Ese es su mérito, de contenidos educativos, de filosofía educativa, de métodos pedagógicos y sobre todo de cómo retomar la educación en medio de esta pandemia para lograr recuperar los casi 2 años perdidos que tenemos en materia de educación para millones de niños y jóvenes en el Perú, ¿no? Esos son los temas que deberían estar, pero claro, está más preocupado que el sindicato nuevo que han creado de profesores, aprovechando que está el gobierno de Perú Libre y el señor Castillo, que es el que lidera este tema, pues desplace al SUTE, el tradicional sindicato de profesores que conocemos. Y tenemos otros personajes que realmente están solo generando problemas. ¿Cómo no va a ser un problema que se proponga desde la presidencia de la República a una persona que puede ser una buena persona, yo no lo conozco, pero cuyo único mérito es haber sido miembro del Partido Perú Libre en la campaña electoral, haber tenido alguna actividad proselitista activa, ¿no? Y además, como él ha dicho en una entrevista radial, pues ser un político que tranquilamente puede desarrollar la tarea de embajador. Primero lo propusieron a Panamá y Panamá no le dio el agreement, no le dio la aceptación. Tuvieron que retirar la candidatura para ahora ir a Venezuela. No, lógicamente, el régimen venezolano, que es una dictadura, ¿no?, disfrazada de democracia, pues seguramente le dará, digamos, la aceptación. Es un personaje que no tiene ni siquiera estudios básicos para poder desarrollar una tarea de semejante envergadura, tarea de representar al Perú en otros países. Bueno, podría seguir hablando de estos temas, pero no es cierto, pues, que las calificaciones que lamentablemente están viniendo hacia abajo del Perú a nivel internacional por los análisis de Standard & Poor's, Moody's y Fitch y otras agencias calificadoras y analistas internacionales, sean producto, pues, de especulaciones, maniobras de la derecha, de deseos de desestabilizar al presidente Castillo. No, no, no. Es el presidente Castillo y sus dudas y sus inacciones y los nombramientos erróneos de personas que claramente no cumplen ni perfil ni calidad moral para las tareas de Estado y las propuestas, pocas pero terribles, están haciendo para el Perú, las que están generando esa situación de duda, incertidumbre, desconfianza, que baja la calificación, que sube el riesgo país y que significa, en pocas palabras, menos inversiones en el futuro para el Perú. Y eso significa, en pocas palabras, menos empleo, menos ingresos, que es justo lo primero que deberíamos preocuparnos por generar o recuperar. Así están las cosas. Y creo que es adecuado que todos sepamos interpretar estos hechos de una manera lo más objetiva posible, tratando de aceptar, por supuesto, las diferencias que puedan haber entre unos y otros, pero las diferencias no justifican que haya mediocridad, que haya falta de respeto, que haya no idoneidad para cargos importantes. Claramente se están poniendo en tela de juicio en medio de las investigaciones que hacen medios de comunicación y otras instancias políticas. Lamentablemente, la calificación de Perú sigue bajando, eso no es bueno, y el gobierno tendría que pensar seriamente en rectificar estas señales equivocadas que ha venido dando en estos términos.